Bueno, ahora se abre la mesa para los comentarios sobre el trabajo de Alonso y de Eduardo, lo que les ha suscitado las asociaciones, así que esperamos su participación. ¿Tu nombre? Te acercan ahí. Sou Magda, vou falar em português, despacito. Precisava de um tempo para formular melhor a pergunta. Pensei em duas coisas. Uma, que o escritor brasileiro Nelson Rodrigues perguntaram uma vez o que queria os jovens. E ele disse, como se diz, Eduardo, envelheçam. Envelhecer. Envelhecer. Envelheçam. Envelheçam. Como Alonso, avô da juventude, essa associação. Em São Paulo, tivemos um simpósio de cultura, o primeiro simpósio de comunidade e cultura, a psicoanálise das tramas da cidade. A última mesa era a cidade, o erotismo e a cidade. Estava Jorge Bruce, daqui, e o escritor Inácio Loyola Brandão, de Brasil. E Inácio Loyola Brandão falou de las prostitutas de la ciudad, pero de cuerpo, a descrição de todos os, como se diz no Brasil, infernos, inferninhos, todo. E falou diretamente, se recorda disso? E muita gente, o grupo estava cheio de gente, psicanalistas se sentiram, uma parte não gostou. Pessoas que saíram, porque falava diretamente sem uma simbolização. Direto. Né? Não estou avaliando a qualidade ou não. Me gostou, mas alguns não lhe gostaram. Mas depois eu estava pensando que foi uma coisa crua. Fez uma descrição de todos os lugares que viveu em São Paulo, o rojo, as luzes rojas, as mulheres como se vestiam. E eu estava ouvindo, como Mário Vargas Llosa, me gostou muitíssimo. O corpo é o mapa de identidade de seu personagem. Isso é lindo, não? Esta formulação. Então, eu pensei, depois o pobre de Jorge Bruce teve que dar toda, e foi brilhante, como sempre, toda a interpretação. Mas pensei que é como um paciente que chega com sua crueza e que depois vamos falando de representações. Mas eu estava pensando nesse papel da literatura, que esta descrição do corpo vem com algo tão direto, não? Encarnado assim, para os dois, que me gostou muitíssimo a apresentação. Só isso. Bueno, muchas gracias por su comentario. Creo que el trabajo de un escritor, que en cierto modo se parece al de un psicoanalista como alguien que quiere hurgar en lo esencial, en la complejidad esencial de los personajes o de los pacientes, ¿no? O de los seres humanos en general, porque digamos, el escritor tiene que partir de su experiencia y en cierto modo pues el cuerpo, el conocimiento de las relaciones entre el cuerpo y la relación que una persona tiene con su cuerpo y con el cuerpo de los otros, la percepción que tiene del cuerpo ajeno, del cuerpo propio, es parte de esta exploración, ¿no? Pero cuando estabas hablando recordaba un relato de una gran escritora, a mí me parece una gran escritora brasileña, Clarice Lispector, que tiene un cuento notable, creo yo, de 2 o 3 páginas, que se llama Mejor que arder, que es la historia de una monja a la que le crecen pelos, demasiados pelos. Entonces decide que tiene tantos pelos que no puede ser monja. Una monja tiene que ser una persona más lampiña.
Y entonces es esta expresión del cuerpo como una rebeldía, ¿ah? En este cuento tan notable. Los pelos le están diciendo, oye, tú no puedes seguir siendo monja, acá hay una vida que quiere expresarse y que quiere brotar. Bueno, yo creo que lo pueden encontrar en internet, ese relato que, que a mí me ha producido siempre enorme placer, porque lo he trabajado también con los alumnos y siempre ha habido una respuesta interesantísima. Así que, efectivamente, ¿no? Este es el gran tema, sí. Sí. Uma coisa que é importante que havia pensado é que depois dela este efeito que diz a fala de Inácio Loyola Brandão, sentimos uma certa melancolia, vazio, uma tristeza. Era triste ela falar, ela da prostituição, dos prazeres, pero era triste. E eu perguntei, ele disse, não, é muito triste. O efeito final é de algo oscuro, angustiante. Isso era importante. E aí uma reação, como se diz, não está falando nada. Não, estava falando, ele foi na carne. Sim. Sí, sí, sí. Tú no quieres. ¿Alguien más se anima a participar? ¿Levantamos la meta o no? Yo quiero decir algo a propósito de lo que acaba de decir Magda, ¿no? Que no sé si se entendió, pero que después de lo que conversó, transmitió este director tan crudamente sobre sus experiencias con prostitutas, etcétera, con detalle, cómo había sido su vida, contando, ¿no? Describiendo muy directamente detalles, quedó un sentimiento de melancolía, decías, de tristeza en el auditorio, ¿no? ¿Sí? O de agresión, o la gente que salió, ¿no? Entonces pensar lo importante que es poder, ese campo intermedio, ¿no? La fantasía antes de la experiencia y la fantasía o el recuerdo después de una experiencia de encuentro sexual, cómo construye en un sentido o en otro sentido lo que se ha vivido, ¿no? La importancia permanente de en este caso la simbolización en parte, cómo uno se va imaginando, pero también la sensorialización de los recuerdos, ¿no? Repetir la experiencia, etcétera, y cómo es que uno la coloca de una forma viva, vital o en este caso melancólica. ¿Se pudo hablar algo de por qué la tristeza? Não, porque era sítios, como se diz a outro mundo, submundo da cidade de São Paulo, submundo escuro, triste, aí uma pobreza e uma solidão. Havia uma ideia de soledade. Acho que é isso. Alonso, ¿lo corto ya? Eduardo, ¿quieres decir algo? ¿Alguien más? A ver, Lucho. Creo que la melancolía es una reacción bastante natural frente a la revelación, ¿no? Porque es digamos, toda revelación crea, ¿no? Un estado intenso, ¿no? Seguramente. Quiero primero felicitar a los expositores, realmente notables los dos, ¿no? En relación a esto último que estabas diciendo sobre la melancolía, me parece que es bien importante. Creo que en la vida humana, si nosotros fantaseamos, es porque algo falta y lo tenemos que llenar con fantasía. Ese es el origen de la simbolización, además. Simbolizamos en función de llenar aquello que no tenemos. El niño fantasea con la madre en la lactancia porque la madre en algún momento se ha retirado o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que ese fantaseo es una primera forma de creación que tenemos. Y me da la impresión que esas primeras formas de creación se van poco a poco nutriendo y se van desarrollando cada vez más, en fin. Pero
en el fantasear hay también un elemento de nostalgia por aquello que no está, creo yo. Y creo que ese es otro de los elementos, me parece a mí, de la creación, especialmente la creación literaria. Es el elemento de tratar de reparar, dirían los kleinianos, ¿no? Tratar de colocar algo que de alguna manera satisfaga el vacío, lo que no tenemos, en fin, ¿no? Por ese lado, a mí me lleva un poco a pensar el asunto en que gran parte de los insumos del creador tienen que ver con ese tipo de sentimientos, ¿no? Es decir, con nostalgia, un poco con vacío. La creación misma, como tú acabas de decir, es como un parto. Y después del parto suele haber también una cierta nostalgia, una cierta depresión, la llaman, ¿no? Porque ya no tengo lo que era de alguna manera mío. Ahora ya pertenece a todos, digamos, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante eso, ¿no? Los temas que ustedes han seleccionado para los trabajos que han presentado me parecen también bien importantes y tocan justamente esos aspectos. Es decir, aspectos que tienen que ver con la pulsión de muerte. La muerte es una de las grandes fuentes, tal vez, de creación, especialmente la incertidumbre. Es una gran fuente de creación, creo yo, porque en la creación se trata, de alguna manera, de vencer la angustia y la incertidumbre también. Entonces, en ese sentido, me parece que la exposición de ustedes ha sido sumamente descriptiva, sumamente interesante para poder entender eso, ¿no? Bueno. Es muy interesante eso, Lucho, porque yo te cuento algunos casos, ¿no? Como el caso de Proust, que realmente era un escritor de crónicas más o menos frívolas cuando a lo largo de gran parte de su juventud, pero en el momento en que muere su madre se produce un trauma tan terrible que aparece un intento por reconstruir el universo perdido, que es su gran obra, ¿no? Pero cuando él le manda los originales a la Nouvelle Revue Française, dicen, pero si este es un cronista de sociedad, es un frívolo, es una especie de Magali Medina de esos años, ¿no? ¿Cómo ha escrito algo interesante? No. Entonces lo rechazan. Quien lo rechaza además es André Gide, ¿no? El caso de Conrad, ¿no? Que durante años entró en la Marina Mercante, pero que por unos problemas de salud a los 40 años se ve obligado a dejar esto que era su vida, que era el mundo de la Marina, y entonces empieza a escribir como un intento de reconstruir el mundo que había perdido, en cierto modo, ¿no? Y digamos algo más cercano, que es el caso de García Márquez, cuyo abuelo lo cría, lo educa, lo acompaña, le conversa, le habla de Colombia, le habla de la Guerra de los 1000 días, le habla de un universo fabuloso. Y cuando el abuelo muere, García Márquez tiene 8 años, y este hecho evidentemente es el estímulo para la creación, el desarrollo de la fantasía, la nostalgia, todo esto que tú has mencionado, que evidentemente está en la raíz de la actitud digamos, todos tenemos un impulso creador, pero digamos el escritor es alguien, o los artistas es alguien que lo desarrolla y lo convierte en el centro de su universo. Y efectivamente, lo que tú has dicho me ha recordado una frase de Borges que dice, los únicos tesoros de un escritor son los antiguos alimentos de los héroes, ¿no? Los dolores, las humillaciones, los bochornos, todo eso y eso es lo que hay que proteger siempre, ¿no? No es importante no abandonar esos tesoros, ¿no? No sé si podría, solamente para completarlo, eso a mí me lleva a pensar, por ejemplo, de que si los escritores son aquellos que nos permiten tener acceso a la creatividad, porque nosotros de alguna manera participamos de esa creación en el momento que contemplamos o que leemos, ¿no? A mí me recordaba estas historias de El viejo marino de Coleridge, ¿te acuerdas tú, no? Hay una parte en donde el personaje le dice a su interlocutor, déjame, por favor, hablar, déjame contar, porque si no, mi corazón va a reventar por el fuego que lo está consumiendo, ¿no? Creo que algo de eso es lo que existe en el creador, ¿no? De ahí de que Proust mismo se sienta muy mal en algún momento que no puede crear. Y la anécdota que él mismo la cuenta, me parece que es la anécdota de la famosa Magdalena, ¿no? La aroma de la Magdalena, que lo hace retomar
del recuerdo de su infancia temprana. Una colega nuestra, que es Julia Cristeva, tiene un trabajo bien interesante sobre eso, ¿no? Sí, o sea que es un intento por recuperar un paraíso perdido, ¿no? Que es el de Conrad, del mundo de la marina, es el de Proust, que es el de la infancia con su madre. Entonces ahí está, ¿no? Y es un intento muy compartido por todos nosotros, ¿no? Que los únicos paraísos son los paraísos perdidos, es una frase de Proust también. Quería agradecerles, siempre quería agradecer en directo a los escritores, ahora tengo al frente a dos, porque leer un libro para mí siempre me lleva a, bueno, no siempre, pero muchas veces me hace pensar en estas cosas teóricas duras, digamos, del psicoanálisis. Y pienso que la literatura es una manera tan grande de aprender también sobre el psicoanálisis. Es más, sobre la clínica, a veces pienso, sobre la psicopatología psicoanalítica. La manera en que pueden describir a los personajes, ¿no? Pienso, por ejemplo, esto que decía Lucho, ¿no? Sobre el origen de la fantasía. Los orígenes del aparato psíquico, que por muchos psicoanalistas es considerado como un mito, ¿no? Porque en qué momento empieza a formarse el recuerdo de la fantasía, y sin embargo cuando leemos o cuando los escuchamos como hoy, lo podemos sentir, lo podemos palpar, lo podemos escuchar con mucha claridad, mucho más fácil que en los textos psicoanalíticos, y por eso les agradecía. O escuchar, por ejemplo, lo del erotismo anal, que es como que uno tiene a veces hacer un esfuerzo por creer si eso existe, pero sin embargo, cuando es narrado, como lo narran ustedes, es mucho más fácil. Así que muchas gracias por eso. Saúl. Sí, bueno, las presentaciones lindísimas, ¿no? Podría decir mucho de ellas, pero las he sentido muy próximas, pero quería traer un poema chiquitito, pero creo que responde a lo que ustedes y Lucho han dicho y otros, en el sentido que el poema es así, o dice lo siguiente: alegría y felicidad por haberlo vivido, y tristeza y pena por no seguirlo viviendo. Gracias. Sí. ¿Ya te quieres ir o seguimos? Alonso, tú mandas, ¿eh? Tengo una reunión. Y entonces lo paro. No puedes tú, dime. Una más, pues, una más. Una pregunta más. Una más. Bueno, muchas cuento. gracias. Perdón un ratito, es que un minutito, le preguntaba porque él me había pedido interrumpir un poquito antes, entonces, porque dice que escuchaba mi comentario. Okay. No, muchas gracias por la mesa. Solo que vino a mí el relato de algunas personas, ¿no? Y pensaba que interesante, porque mediada la literatura, algo tan cercano, tan próximo de cada uno y de cada una, y tan próximo y tan cercano en general de humanidad, se nos hace tan agradable escucharlo mediada la palabra, ¿no? De quien escribe, de la literatura. Lo más terrible puede ser fácil de entrar en relación con ello, ¿no? Pero claro, me vino el relato de algunas de las mujeres que han sido torturadas. Y bueno, tuve muy presente estos cuerpos. Sí. Pucha, así es. Pensaba como ante el relato de ellas, después de 20 años de haber sido torturadas y tienen que volver a iniciar el juicio después de 20 años, vuelven a sentir en su cuerpo todo lo que sintieron en aquel momento. Es el mismo cuerpo el que empieza a dar las señales, ¿no? De ese registro que ha quedado después de 20 años de haber hecho procesos, ¿no? Simbolizado de distintas maneras, y seguir viviendo y elegir vivir. En ese momento ellas recurrían a anestesiar el cuerpo y a refugiarse en recuerdos internos, ¿no? De otras personas, o también en algunos relatos, ¿no? O cuentos de sus madres, de sus hijos. Pero a lo que iba es que puedo llegar a entender quizás lo de Brasil, ¿no? Es que se hace insoportable cuando el relato es tan directo, ¿no? De quien lo está viviendo, padeciendo y sintiendo.
para nuestra escucha, ¿no? Como analistas o para ser testigos o estar escuchando un relato tan crudo, tan directo, sin que medie ese espacio de poder crear fantasía o una palabra más agradable para describirlo como de otro, ¿no? O como de uno, pero que ya ha sido. Entonces, esto insoportable de lo que está sucediendo, entiendo esta huida y este no poder sostener relatos así tan crudos, ¿no? Pensaba en el hecho de Brasil y lo que genera para la persona que ha vivido la tortura y para quien tiene que escucharlo en el momento en que se revive la crudeza. Y creo que, bueno, a mí me genera estar recibiendo y escuchando lo terrible, lo grandioso del erotismo, del cuerpo y de lo que se puede vivir y sentir y el placer conviviendo con lo más atroz, destructivo, la muerte y el terror y el horror. O sea, la capacidad humana de crear y la capacidad humana de destruir, destrozar y matar, ¿no? ¿Algún comentario? Bueno, Alonso. No, yo iba a decir que cuando yo investigué para La Hora Azul, vi muchos casos de mujeres torturadas también y encontré que muchas ex presas, ex mujeres torturadas y violadas en los campamentos en Ayacucho se habían suicidado años después. O sea, digamos, no habían muerto inmediatamente, pero la tortura de los recuerdos era tan... No, por eso había muchísimos casos de suicidio, ¿no? Una última pregunta, a ver. Ya, y con ello cerramos la mesa. Más que una pregunta, quisiera que si me pueden decir en lo autobiográfico la necesidad de escribir la biografía propia. Quisiera un comentario sobre esto. Y ahora confieso. Bueno, puede ser escritores que se refieran directamente a su propia vida y escriban su biografía. No me viene a la mente ahora ninguno. Pero quiero decir también que en la creación de una ficción, ¿no es cierto?, literaria, o una narración, un cuento, y más aún en una novela, yo creo que sucede algo en la mente del escritor que va creando un mundo paralelo. Y esto, pues, escribir una novela toma mucho tiempo, ¿no? A mí me tomó 5 años. Entonces va creando un mundo paralelo donde la ficción se mezcla con recuerdos biográficos, ¿no es cierto? Y la biografía no tiene la pretensión de ser una reproducción exacta de lo que sucedió, sino que queda también influida por la licencia que da la creación en la ficción. Y entonces hay como un mundo, como decía, como un mundo paralelo donde uno va creando personajes nuevos, pero que tienen reflejos de personajes que uno ha conocido en su vida, ¿no es cierto? Y entonces de esa manera se recrea una historia en la cual de alguna manera el narrador está presente en muchos aspectos, pero con una presencia, por así decirlo, difuminada, ¿no? Muchas personas que me conocen me decían, este personaje refleja a tal otro que tú conociste, sí, quizás, y no tal vez, o refleja a varios. Y en ese sentido, desde el punto de vista psicoanalítico, la creación literaria me parece que es parecida a la elaboración de un sueño, donde los aspectos clásicos de un sueño, por ejemplo la condensación, se dan también en la creación de una ficción. Eso es.
Bueno, Eduardo, muchas gracias a Alonso también, realmente que ha sido una mesa muy linda, donde nos ha dejado inquietudes para seguir trabajando y viendo el lugar de la literatura, el psicoanálisis mediados por el cuerpo. Muchas gracias y un fuerte aplauso para los expositores.